toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. A continuación interpretaremos la canción titulada Hombre de Barro. Cuando yo he caído en tentación, Dios mi Padre bueno, con su gran ternura, quiere darme su perdón. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Jesús Evangelio. Hoy vamos a introducirnos en la Semana Santa. Hemos iniciado ya la Semana Mayor, hemos iniciado el misterio de la Pascua. Hoy, Domingo de Ramos. Y para entrar a reflexionar sobre esta apertura tan importante para todos los católicos, nos acompaña hoy Hannes Esteban Fonseca, un seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Esteban, bienvenido. Bueno, Brian, muchas gracias por la invitación. Es una alegría compartir con ustedes y estar aquí presentes para decir algunas cortas palabras de lo que es para nosotros la importancia de vivir y celebrar este misterio pascual y la Semana Santa como la semana más importante para nosotros los católicos. En la formación presbiteral hay dos momentos importantísimos. Por una parte tenemos la filosofía y luego la teología. Hannes, al igual que yo, nos encontramos en el primer año de teología, después de haber pasado por 4 años de filosofía. Hannes, ¿cómo ha sido para usted esa experiencia de ya adentrarnos en la materia que propiamente nos pertenece, que es la teología? La filosofía es la base para entender la teología, pero la teología es en lo que nosotros debemos ser, en la medida de lo posible, expertos, o si bien, dominarla para poder entender el misterio de Dios. ¿Usted cómo se ha topado con esta realidad teológica? Bueno, en realidad el proceso de la etapa de la filosofía para mí fue una etapa muy especial. Aprendí muchas cosas, no solamente en cuanto a conceptos, sino más que todo mucho la calidad humana de mis compañeros, los que ahora no están, que tienen otro camino, son padres de familia, otros profesionales, pero los que continúan conmigo. La filosofía me ha ayudado a madurar para en realidad amar a mis hermanos. Y ahora cuando inicio la etapa de la teología,
que es una expectativa porque no tenía, digamos, mucho conocimiento sobre lo que era la teología, pero al iniciar es algo apasionante. En realidad es algo que uno dice, Dios mío, o sea, esto, uno conocer acerca de la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué es esta hermosura de lo que ha sido la iglesia durante tantos años? Entonces es como uno aquí abraza y ama más a la iglesia. Si uno en realidad no logra eso en la etapa de la teología, abrazar más a la iglesia, amarla por lo que es, por sus defectos, pero porque brilla, porque Cristo vive en ella, yo pienso que el tiempo es perdido. Pero en realidad hasta el momento, y yo sé que va a seguir así, por la fuerza en la oración, es el amor que uno le coge más a la iglesia. Y esa es una invitación para todos los creyentes, inclusive para los no creyentes, porque solemos pensar que la teología es solo una cuestión de los que estudian para ser sacerdotes, o de las religiosas o los religiosos, pero la teología es un tema abierto, es un tema que debe tocar todas las estructuras humanas, que debe llegar a los hogares, que nos tiene que permitir formarnos, porque una pregunta esencial en la vida del hombre es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y eso se responde formándonos. No podemos quedarnos con una fe básica, que no está mal, que es muy buena. Inclusive a veces esa fe básica alimenta más que entrar mucho en materia, ¿no? Porque a veces se suele decir que aquellos que entran mucho en ciencias también pierden la fe, cosa que tampoco es cierta. Yo creo que la invitación es a que haya un equilibrio entre esa fe primera, que no se debe perder, y también en ese profundizar, para así día con día ser mejor cristiano. Vamos a iniciar entonces con lo que nos corresponde, que es la lectura del Evangelio, y pues hoy que es un Evangelio hermosísimo y muy extenso. Demos inicio entonces, Hannes, por medio de la oración al Espíritu Santo, y ustedes desde sus casas acompáñenos en una actitud orante. Bueno, entonces, como es lo habitual y lo indispensable para adentrarnos en la meditación, en la reflexión, en la confrontación con la palabra de Dios, siempre hay que iniciar pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos conceda la docilidad de corazón y nos conceda saber qué es lo que nuestro Padre del cielo nos quiere decir. Por eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, para que nos acompañes en esta reflexión, en esta meditación de tu palabra, para que sea el Espíritu Santo, Señor, quien descienda sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestra inteligencia, para que sea Él, Señor, quien rodee e impregne todo nuestro ser, y así poder nosotros ser dóciles a tu voluntad, a tu palabra, poder abrazar, Señor, y amar cada día más tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu amor y abre nuestra mente, nuestra voluntad, para que sean, Señor, siempre nuestros actos para glorificar, para alabar y para reverenciar tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículo del 1 al 15. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían: durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Entonces, entrando en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho dinero. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podría haber vendido este perfume
por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús les dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendrán siempre con ustedes, y podrán hacerle bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a ver a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo entregarlo en el momento oportuno. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo, y allí donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya habiendo escuchado la palabra que la Iglesia nos propone para el día de hoy, vamos a reflexionar, vamos a meditar la palabra, porque en ocasiones nosotros vamos a la Eucaristía o leemos las Sagradas Escrituras y nada nos dice. Y el efecto de la palabra es tocar nuestro corazón. La finalidad del Evangelio es llegar a nosotros y empezar a buscar en nuestro corazón la conversión. De lo contrario, no tiene sentido. Esa es la cualidad de la Sagrada Escritura, que es un texto espiritual y que viene a tocar toda la integralidad de la persona. Con estos presupuestos, entonces vamos a empezar a dar apuntes, a dar ideas que nos permitan a formar nuestra propia reflexión. Cada uno elabora su reflexión, como es evidente, pero nosotros podemos irnos uniendo a otras reflexiones y empezar a sacar las propias conclusiones, los propios compromisos y los propios propósitos. Para eso entonces, Hannes, le cedo la palabra. Bueno, inicialmente llama mucho la atención que los escribas, los sumos sacerdotes también buscaban cómo prenderlo, pero buscaban cómo prenderlo con engaños. ¿Por qué? Ya se habían enfrentado en muchas ocasiones a Jesús. Y muchos nos enfrentamos a Jesús en muchas ocasiones, y de nuestra parte nos enfrentamos a Jesús con engaños, por miedo de presentarle a él nuestra realidad o nuestra verdad. Estos hombres querían buscarlo, pero era para matarlo. Y lo habían intentado diciendo mentiras, porque anteriormente, si miramos, siempre le hacían preguntas, pero Jesús, que es el maestro de la verdad, que es la verdad misma, él siempre los dejaba al descubierto. Es más, cuando se enfrentaba contra ellos, siempre les incomodaba, porque lo que él les decía era aquellas palabras que les incomodaba. El Papa Francisco nos dice en su texto para la jornada cuaresmal,
parafraseando, dice, la iglesia es madre, maestra de la verdad, de la amarga verdad. Y Jesús es un maestro de la amarga verdad. Y esto es lo que les incomodaba a los sumos sacerdotes, porque actuaban, era para este mundo, buscaban su beneficio, y Jesús denuncia a aquellas personas que buscan solamente su beneficio, ya que nuestra vida tiene que ser un donarse a los demás, como lo hizo Jesús. Y no lo digo solamente para los católicos, porque es verdad, es mayor responsabilidad para nosotros. Pero todo ser humano, tomando conciencia de su realidad y viendo a su alrededor, tiene que ser consciente de que este mundo pide a gritos a personas, a seres humanos que en realidad sientan la cercanía de aquellos que gritan un bocado, que gritan por el maltrato, porque sufren y no hay quien los defienda. Entonces a estos hombres les incomoda que Jesús denuncie que ellos no hacen, por ejemplo, lo que dicen y echan cargas pesadas a gente que hace un esfuerzo grandísimo por llevar la voluntad de Dios, sabiendo que ellos llevan una doble vida. Y yo pienso que si algo aborrece el Señor, son aquellas personas que llevan una doble vida. Eso es como para iniciar de la conspiración que tenían contra Jesús. Luego, Brian, me parece algo que es muy, muy actual. Cuando dice, habían algunos que se indignaron cuando esta hermosa mujer derrama esta loción sobre Jesús, porque dicen, no, pues hubiéramos usado este dinero para darle comida a muchos pobres. Y yo digo, Señor, en realidad cuando hoy decimos, por ejemplo, no hagan tal obra porque es para darle comida a los pobres, o cuando piden tanto dinero, por ejemplo, tantas compañías que ayudan supuestamente a la gente pobre, uno dice, en realidad de su corazón sí sale el deseo de que eso es para los pobres. A estos hombres del Evangelio de hoy dicen que se indignaron porque esa plata que era mucha lo hubieran usado para darle comida a los pobres. Y yo digo, Dios mío, en verdad esa gente tenía un corazón traspasado por el amor al otro que dice esas palabras. En realidad cuando yo digo voy a ayudar al pobre, o sea, ¿es en realidad de corazón o es simplemente para buscar mi beneficio o para que me vean los demás? Ya que pienso que cuando uno hace las obras deben de ser en silencio y en el corazón, porque ese es el actuar de Jesús, que cuando hagas algo sea para mayor gloria de Dios, y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, o sea, que no sepa tu hermano las obras grandes que hacen. Eso no tiene que saberlo la gente del mundo. Pues, ¿para qué buscar la gloria del mundo si eso no es lo que me voy a llevar? Pero cuando los demás no saben lo que yo hago, pero lo sabe el Señor, y lo que me importa es que lo sepa el Señor, pienso que es lo más importante de esta parte del Evangelio. Además, ahí el Señor, en torno al tema que usted está tocando, ¿no? de cómo algunos le refutan, pero ¿por qué gasta eso? El Señor hace un tipo de promesa, le dice, pero esta mujer va a ser recordada por sus obras buenas. ¿Con cuánta razón el Señor hace este comentario, ¿no? Las obras buenas siempre son recordadas y nosotros debemos luchar, no precisamente para que nos recuerden así, porque como dice Francisco de Asís, yo soy lo que soy ante los ojos del Señor. Pero esas obras obligatoriamente tienen que calar a las personas y empezar a dejar una buena imagen. Se me ocurre la famosa historia contada tantas veces sobre el fundador del Nobel, ¿no? Que era apellido Nobel, y dicen que en una ocasión, él era el dueño de una empresa de dinamitas, y en una ocasión, bueno, fallece el hermano, entonces sale por muchos periódicos que había muerto el hermano, y las personas creían que el que había muerto era el dueño de la empresa de dinamita, el fundador del Nobel. Y entonces
salieron periódicos que no, que qué bueno que se murió un hombre de estos tan malo, que vea todo el daño que había hecho creando dinamita, cómo eso estaba apoyando la guerra. Y cuando leyó esos periódicos, él dijo, por Dios, la gente cómo me está recordando. Y eso le tocó tanto la conciencia que él, todo el dinero, era un hombre muy adinerado de hecho, por supuesto, ¿no? Era un hombre muy adinerado y todo ese dinero lo toma y empieza a fundar y él dice, vamos a darle un reconocimiento a las personas que reluzcan en la sociedad por apoyar la paz, por apoyar la ciencia, por apoyar la literatura y todo lo que hoy nos llega del Nobel, del premio Nobel. Muy bonitos, cómo nos recuerdan. Yo qué obras buenas he hecho para marcar a las personas, para dejar una cicatriz en la persona. El Señor tiene cicatrices de bondad. Cuando se le aparece a los apóstoles, cuando lo ven, Él les muestra sus llagas. Son cicatrices, pero son cicatrices de bondad. ¿Verdad? Yo cuánto los amé que tengo las cicatrices por ustedes. Cómo nosotros estamos cicatrizando la sociedad. Qué obras buenas estamos construyendo. Ahora bien, ¿y el nombre de quién la estamos haciendo? Ahora Hannes le hacía un comentario muy eficiente para la vida espiritual. Cuando yo actúo por hacer el bien o porque me vean o por ganarme aplausos o para hacer la estrella, para que yo reluzca, o en realidad lo estoy haciendo para hacer vida del Señor, que el Señor se testimonie, que el Señor obre en nosotros, que el Señor se glorifique en nuestra carne. Es algo esencial para la vida espiritual, dejar de aparecer nosotros para que aparezca el resucitado. Brian, inclusive ahora lo que usted hace referencia, yo tengo la certeza de aquellas personas que hacen las cosas que dicen de dientes para afuera para glorificar al Señor, pero en realidad no es así, se cansan. Hay un cansancio impresionante en el cuerpo y tarde o temprano renuncian a estas obras porque su base no es el amor, y si la base de las obras no es el amor, todo se derrumba. Mientras que una persona que trabaja así sea en el silencio y que se le reconocen sus obras, nunca se cansará, porque es que el motorcito de esa persona es el Señor. O sea, Él sabe que toda obra que hace, Señor, es para gloria tuya. Señor, esto es porque usted lo permitió, fue usted el que me ayudó, no fui yo el que sobresalí, no fue la obra mía. Entonces, cuando una persona trabaja es para que lo vean, esas personas tienden a ir desapareciendo, Yo, por ejemplo, no es que esté muy enterado acerca de las noticias o así como de la cultura en el mundo, pero recuerdo a personas por lo que hacen, no tanto por lo que dicen. Y si usted, por ejemplo, va a una vereda, a un corregimiento o hacia una empresa, usted no recuerda en ocasiones el gran discurso del jefe, no. Usted recuerda la obra que hizo el jefe. Ese señor es cariñoso, ese señor es cercano porque tiene calidad humana. Y Jesús es un experto en la calidad humana. Miremos cómo resalta la obra de esta mujer, lo que tú decías, tanto así que le dice, o sea, donde se proclame la buena nueva, el evangelio, se va a proclamar también la obra que esta mujer hizo. O sea, le da una importancia a la gente humilde Jesús. Jesús le da una importancia a la gente pobre que uno dice, Dios mío, ¿yo por qué no tengo esa importancia con la gente pobre, con la gente humilde, que me regaló algo pequeño, pero yo digo, esto es lo que vale? Y ahora, Brian, pasando a, digamos, avanzando un poco más en el texto, podríamos ir a esta parte donde Judas Iscariote, pues, va a entregar el maestro. ¿Usted qué piensa referente a esta actitud de este hombre que uno dice, pero si estuvo con él, pero si andó con él, pero, o sea, era cercano al Señor, o sea, pero ¿por qué lo va a entregar? Jesús, ¿qué le hizo? ¿Qué le incomodó del maestro para que sea justamente uno de los suyos quien vaya y lo entregue a los sumos sacerdotes? Yo creo que tiene una razón profundísima el Papa
Pablo VI, el beato Pablo VI, que hace poco se anunció que iba a ser canonizado, ¿no? Y él dice que un cristiano se construye sobre un buen ser humano. No se puede hacer nada donde no hay un principio humano. Bueno, sí se puede hacer mucho porque la conversión existe y porque el Señor puede entrar, pero es que la conversión no es una obligación, el Evangelio no es una imposición, el Evangelio es una propuesta, es un estilo de vida que llega en la plena libertad. A pesar de que Judas anduvo con el Señor, a pesar de que Judas paso a paso estuvo al lado del Señor, vio las obras, en él esto no llegó a profundidad porque no había unos principios humanos y porque él no se dejó tocar por el Señor. Donde hay una calidad humana se puede hacer muchísimo, a pesar de los defectos, a pesar de las debilidades que nosotros cargamos, hay conciencia humana. Por ejemplo, una persona que roba muy difícilmente puede cambiar. El Evangelio hace cosas grandísimas, pero no se impone. Y debe haber un principio de humanidad para yo querer acoger el Evangelio y decir, yo voy a dejar de robar. Pero cuando ya no hay conciencia, es muy complejo. Y en Judas había un principio de baja conciencia, ¿no?, que desdice de la persona. En Judas había una actitud que desedificaba toda la espiritualidad. Era ese amor por el dinero, era esas ganas de sobresalir, de no acoger a su maestro. Y yo por eso creo que a pesar de que nosotros hagamos mil y una cosa para llegar al Señor, pero si no hay una recta intención, nunca vamos a llegar a acoger al Evangelio. Por eso la conversión, la santidad, la vida espiritual es un trabajo en conjunto del Señor que nos da los medios y del hombre que le responde. La respuesta a la propuesta del Señor debe ser efectiva y debe ser de un todo. El Señor debe tocar toda la integralidad humana, debe tocar toda la estructura humana, no una partecita, no un momentico, no un ladito, todo. En Judas, pues no se logró porque sus propósitos eran distintos. Y sin embargo el Señor confía, y sin embargo el Señor se arriesga, y sin embargo el Señor toma la iniciativa y sale al encuentro y sigue escogiendo gente y sigue llamando personas. El Señor llama a Judas y lo hace con esa bondad tan profunda del amor del Señor. Brian, ahora cuando decías que hay que tener una apertura, yo pienso que esa apertura es una parte esencial, porque no hay que andarnos con presupuestos, sino que hay que ser transparentes principalmente ante Dios, no tanto ante los hombres, pero cuando yo vivo de cara a Dios, eso es lo que me permite serle fiel al Señor. Hay vicios en las personas, como usted decía, por ejemplo en Judas, la avidez por el dinero, la decepción también, porque él esperaba un Jesús triunfante, pero se presenta un Jesús que, mi Dios bendito, pues antes todo el mundo le pega. En ese momento de la pasión, él dice, no es lo que yo esperaba, pero es lo que nos presenta. Ahora, el tema de la preparación de la cena pascual para ir a Jesús cuando envía a sus discípulos. Y estamos cerca del Tríduo Pascual, que es lo central de la Semana Santa. Y yo les pregunto también a ustedes, como me pregunto yo en este día, yo cómo me estoy preparando para vivir ese Tríduo Pascual, sabiendo que el Maestro hoy me dice, vayan, bajen y preparen todo lo necesario para vivir la Pascua. ¿Cómo voy a vivir yo este paso del Señor por mi vida? ¿Qué es lo más importante? Porque puede pasar la semana, sí, 8 días en los que rezamos mucho, hay todos los días Santa Misa, son muchas cosas las que hay en verdad. Pero ¿cómo voy a vivir yo este Tríduo Pascual?
¿Cómo voy a vivir yo la preparación con el Señor? ¿Cómo me estoy preparando para que sea Él quien interpele en mi vida y quien viva en realidad en mi corazón? Eso es muy importante, ¿no? Preparémonos para la Semana Santa. Ya tuvimos toda una cuaresma, toda una vida para prepararnos. Que esa Semana Santa no pase como una más, sino que cale nuestra vida, que nos toque, que nos unja, que nosotros en verdad nos adentremos en esa entrega tan hermosa del Señor. Se nos ha agotado el tiempo, Hannes. Mil y mil gracias por acompañarnos, por su reflexión. Yo sé que ustedes, como yo, hemos enriquecido nuestro espíritu, que hemos sacado conclusiones y que, como lo dijimos iniciando, el Evangelio tiene que tocarnos y por eso también tienen que surgir compromisos. Gracias por compartirnos su experiencia personal, por compartirnos lo que la palabra le dice a usted. Y bueno, ustedes entonces desde sus televisores, desde sus hogares, desde donde estén, por favor, vivan esta Semana Santa como si fuese la primera y como si fuese la última. Bueno, a ustedes les agradezco, primero que todo le agradezco a Brian por la invitación. En realidad es un motivo de mucha alegría poder compartir experiencias sencillas, pero que han sido en realidad llenas del amor de Dios. Oren por favor por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Que el Señor los bendiga y les multiplique a ustedes en generosidad el tiempo dedicado no a nosotros, sino al Señor. Todo su amor. Deja que todo renueva. La canción que vamos a interpretar en el día de hoy es Mientras recorres la vida. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor